Buenos días, amados hermanos. Este domingo es muy especial porque todos sabemos el Señor está con nosotros. Y yo creo que estoy saludándolos a todos ahí en sus casas que se están guardando y cuidándose, acatando las disposiciones de nuestras autoridades por el bien nuestro también. Gracias por hacer esto. Y quiero empezar en esta mañana orando. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, toda la gloria, toda la honra es solo para ti, porque tú eres el Dios soberano. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros, ahí está en cada uno de nosotros en nuestras casas, acompañándonos y dándonos esa capacidad para poder entender y comprender tu palabra. Gracias, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, en estos tiempos de esta pandemia, de esta cuarentena, de estar guardados, hemos escuchado por muchos y por todos los medios que casi escuchamos, por todas las redes sociales, frases como: juntos vamos a salir de esto, ¿sí? Quédate en casa junto a tu familia, unidos venceremos al coronavirus. Y todas estas frases, por supuesto, son para animarnos, ¿sí?, a obedecer las disposiciones de las autoridades, para en una sola meta todos los ecuatorianos ir venciendo este coronavirus en cierta forma. Pero lo triste, ¿saben qué es? En la realidad es que no todos asimilamos y hemos asimilado las frases para ir a esa meta. Entonces yo me pongo a pensar, dentro del mundo cristiano, los creyentes, ¿cómo estamos asimilando la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Y yo me surge una pregunta: ¿cómo debemos vivir en la unidad en Cristo? Yendo en la serie de Efesios, hemos llegado al capítulo 4, ¿sí? Y antes de empezar, de entrar ya al análisis del texto, quiero aclarar dos cosas. Efesios está dividido en dos partes. La primera parte, del 1 al 3, está hablando el apóstol, nos habla de la teología, ¿sí? Nos habla de la exposición, el indicativo, como podríamos decir. Y a partir del 4, la segunda parte nos habla ya de la vida y las aplicaciones de la teología a la vida práctica y cotidiana, ¿sí? Esta es la exhortación o el imperativo, como podríamos decir. Y la palabra clave es caminar en la vida con lo que tenemos, con la teología. Entonces el apóstol está pasando de la doctrina como a la práctica o a la tarea, ¿sí? Entonces quiero ver 4 componentes para que la iglesia viva en unidad. Y vamos a ir leyendo porción por porción. Y el primer componente es buscar la unidad de los creyentes. ¿Sí? Buscar la unidad de los creyentes. Vamos a leer los versos, capítulo 4, los versos del 1 al 3. Dice: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El apóstol, por supuesto, se identifica cómo está su condición. Simplemente está preso, ¿ok? Y nos ruega, nos pide, nos hace una petición. Dice: vivan de acuerdo al llamamiento que hemos recibido, que han recibido. Vivan. O sea, vivir desde que abrimos los ojos, podríamos decirlo, hasta que los volvemos a cerrar en la noche, en todas nuestras relaciones diarias, en todos los vínculos, ¿sí? Como padres, como hijos, como esposos, como vecinos, como compradores, como vendedores, ¿sí? Vivamos de acuerdo al llamamiento que hemos recibido, ¿sí? Recordemos una cosa: somos un pueblo. Sí, un pueblo, como dice la palabra, un pueblo adquirido por Dios, compuesto por una universalidad de gente de distintas formas, colores, tamaños y todo, de diferentes condiciones económicas, sociales, políticas, ¿sí? De todo, ¿ok? Pero somos la familia de Dios, y la familia de Dios es única, ¿sí? La familia de Dios en Loja es única. Y en el mundo es único, ¿sí? Y aparte de ser única, un pueblo, ¿sí? Este tiene un distintivo, que es un pueblo santo, ¿sí? Distinto del mundo secular, ¿ok? Es un pueblo santo que pertenece a Dios.
Santidad es sinónimo de pureza, entonces podríamos decir que es un pueblo que debe manifestar unidad y santidad o pureza. ¿Ok? Ahora, una cosa. Usted y yo hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. ¿A qué me lleva esto? A que este pueblo, que somos uno, santo, somos todos iguales delante de Dios. Nadie es más que nadie. Jesucristo pagó la misma sangre por el pastor, que es el pastor, como por el último hermano de la congregación. Y no sé cómo podría decir el último, ¿sí? Pero todos somos iguales, la misma sangre. Por lo tanto, también tenemos el mismo espíritu, ¿sí? Tanto el pastor, los diáconos, los maestros y todos los hermanos, hasta el que hace la barrida del templo, ¿sí? Somos iguales y a la misma plenitud delante de Cristo Jesús. Ok, pero vamos a ver a lo que va Pablo cuando busca la unidad de los creyentes. Y pone aquí algunas condiciones, dice. ¿Qué nos lleva a vivir dignos de llamamiento? ¿Sí? Dice siempre humildes. Humildad es una de las cosas que muchas veces la hemos conjugado mal. Y siempre lo hemos unido a pobreza con humildad. O mostrar una cara triste con humildad. Entonces, ay, pobrecito. ¿Sí? Y lo hemos conjugado mal. Pero el apóstol está utilizando el concepto de una humildad de mente, de espíritu. Y ahora, ¿dónde podemos encontrar el ejemplo perfecto de esa unidad? Y es justamente en Cristo Jesús, ¿sí? Al estilo de Dios mismo. ¿Okay? Filipenses capítulo 2 versos del 5 al 11 nos enseña el mismo apóstol, ¿sí? Que Jesucristo, siendo el Dios todopoderoso que vivía en la gloria del Padre, se vació de sí mismo y se transformó en un siervo. Ese es el concepto más claro de humildad. La pregunta es, ¿cuánto podemos hacer eso? ¡Wow! ¿Sí? Porque a veces más estamos en el otro lado de la humildad. Me lo merezco. Antes de servir, estoy esperando, demandando que todo me lo merezco. ¿Sí? Pablo nos dice en Romanos 12:3, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. ¿Ok? Ese es el concepto de humildad. Dejar de ser yo mismo en mis capacidades, podría decirlo, ¿sí? Vivimos en una sociedad tan clasista y hoy en día, y está bien la gente que se prepara y todo eso, pero a veces con esto de los magíster, a veces si tú no le dices magíster ni siquiera te saludan ni te responden. Si no te dicen doctor, wow, peor. Si no te dicen ingeniero. Y a veces eso lo hemos traído a la iglesia. Y el asunto es que cuando venimos a la iglesia, todos somos iguales, comprados con el mismo precio de la sangre de Cristo y llenados con el mismo espíritu de Dios. ¿Sí? Por eso es que la iglesia es una sociedad diferente, es un pueblo diferente, ¿sí? Una humanidad diferente, humildad. Dice, y amabilidad. Amabilidad, en palabras de John Stott, dice, es la gentileza del fuerte cuya fuerza está bajo control. Es la característica de una personalidad fuerte que es a la vez dueño de sí mismo y siervo de los demás. En la iglesia, cuando todos somos iguales, a pesar de nuestras diversidades de tamaños, de portes, de muchas cosas, de colores y cosas por el estilo, ¿sí? Debemos ser amables. Cuando usted viene al templo, todos, y espero que no ofenda a nadie, los títulos y todo eso los dejan en la puerta. Tal vez le pueden servir de la puerta para afuera, ¿sí? Pero cuando venimos al templo o estamos dentro de la iglesia de Dios, ¿sí? Aquí todos somos iguales. Hasta el hombre que trabaja recogiendo la basura y limpiando las calles, hasta el hombre que tenga los más altos títulos, ¿sí? Porque hemos sido comprados
con la misma sangre y al mismo precio todos. Y eso nos hace que cuando nos tratemos con amabilidad. ¿Sí? Amabilidad, ser amables. Y el otro término es paciente, es soportar por mucho tiempo a los demás. Paciencia es una de las cosas que no tenemos. ¿Por qué la gente rompe los códigos ahora de guardarse? Porque es impaciente. No puedo esperar en casa. Y es que tengo que. Y somos impacientes. Y cuando vamos a la calle, las calles están llenas de gente en las mañanas. Y el último es tolerantes, dice unos con otros, tolerantes, de tolerarse dentro de la iglesia. Unos somos más lentos que otros en asimilar las cosas, en caminar, ¿sí? En dejar las prácticas pecaminosas. Somos más lentos unos que otros. Entonces los unos tienen que ser tolerantes con los otros, ¿sí? Soportarse mutuamente. Y sin la tolerancia, ¿sí?, ningún grupo social puede vivir en paz, ¿sí? Y la iglesia debe ser ejemplo de eso. Y aquí viene, ¿por qué debemos cumplir esto para buscar la unidad de la iglesia? ¿Sí? Es porque, y es en amor, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso me hace ser humilde al otro, amable con el otro, mutuamente, paciente y tolerante. Dice unos con otros en amor. Y el amor es la cualidad final que incluye a los 4 anteriores. No sea amable, ni se haga el humilde, ni sea paciente porque el pastor le dice o porque llenó un formulario que tiene que ser humilde. No, es en amor porque usted ama al prójimo. Amén. ¿Sí? Esa es la primera componente, buscar la unidad de los creyentes, que es para que la iglesia viva en unidad. El segundo componente es el por qué debemos buscar la unidad entonces en la iglesia. Y vamos al capítulo 4, Pablo salta y dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y aquí encontramos una palabra en común, recordemos, somos un pueblo, ¿sí? Pueblo escogido por Dios, así dice como la canción, somos un pueblo, ¿sí? Y hace referencia a siete cosas que deben estar unidas. Y de las 7, 3 hacen referencia y menciona a cada una de las personas de la Trinidad. Entonces, un solo espíritu, dice un solo Señor que es Jesucristo y un solo Dios y Padre, ¿sí? Y dice un solo cuerpo, ¿sí? No hay 2 cuerpos. Y este cuerpo es la iglesia universal de Jesucristo. Los creyentes, ¿ok? Los creyentes somos un pueblo escogido por Dios, compuesto de diversidad de personas en sus diversas formas, ¿ok? Un pueblo santo y su unidad se debe al Espíritu Santo, ¿ok? Dice, una sola esperanza, una sola fe y un solo bautismo, porque hay un solo Señor que es Jesucristo. No hay 2 señores, ¿sí? Es Jesucristo, un solo Señor. Y Jesucristo nos trae una sola esperanza, una sola fe y un solo bautismo. Y por último el apóstol termina, y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y lo interesante es que estos todos se refieren a los creyentes. Recuerden que todas por lo menos las de Pablo y toda la escritura es solo para los creyentes. Pablo les escribe a los creyentes, ¿sí? Eso es para nosotros, la familia de Dios. ¿Por qué buscamos la unidad entonces? Porque la unidad cristiana surge de la unidad de nuestro Dios mismo. Yo quiero presentarles esta ilustración de cómo se ilustra a Dios. Dios es uno, ¿sí? El Padre es Dios, pero el Padre no es el Hijo. El Hijo es Dios, pero no es el Padre.
El Hijo es Dios, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Hijo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es Dios, pero no es el Padre. Y es la unidad. Y por eso, en cierta forma, creo que Dios, el anhelo es de que la iglesia funcione en su estilo, en unidad. ¿Sí? Hay un cuerpo, es la iglesia, y esta es una, en el mundo y en la historia. ¿Sí? Y nuestros dueños es Dios. ¿Sí? Nosotros no pertenecemos a ninguna denominación como tal. A veces hemos visto de que muchos pastores se creen dueños de las ovejas o las denominaciones. Eso es triste. ¿Sí? O hay la competencia, ¿no? La iglesia es una. ¿Sí? Es una. Y tenemos que meternos en la cabeza de que la iglesia de Cristo es una. Nuestras congregaciones son un granito de arena en el concepto y en el conjunto de la universalidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y Pablo termina diciendo: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y me llama la atención cuando Pablo dice esfuércense, porque muchas veces pueden prevalecer cosas que tienden, en vez de la unidad, a la división. Me atrevo a pensar de esa forma, por eso es que Pablo dice esfuerces, porque ya nuestra pecaminosidad nos lleva más bien para otros lados. ¿Okay? Ese es el segundo componente. El tercer componente para que la iglesia busque unidad es que en esta unidad Dios nos ha capacitado individualmente. Cuando llegamos al verso 7 dicen: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dicen: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Acabamos de ver en el verso 6, cuando Pablo está utilizando esta palabra términos, estos términos todos, en todos, sobre todos, ¿sí? Que por supuesto son los creyentes, ¿sí? Es todos. Y ahora pasa y viene aquí, como dice: pero a cada uno se nos ha dado. A cada uno. O sea, en la unidad de la iglesia, del cuerpo, Dios se sumerge y ahora individualmente nos capacita. Pero esta capacitación tiene un solo propósito, ¿sí? Un solo propósito. Y aquí dice: para capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ahora nos equipa individualmente, ¿sí? A todos los componentes del cuerpo nos da gracia para el servicio. Dios nos capacita individualmente, buscando de que de la individualidad, ¿sí? Mediante lo que habíamos estudiado ya hace un rato, las condiciones para la unidad, ¿sí? Busquemos exactamente la unidad del cuerpo, ¿sí? Dios nos ha capacitado individualmente, así como somos diferentes en todo, ¿okay? Individualmente, Dios también nos ha dado diferentes dones, nos ha capacitado en una forma de esa, ¿sí? Para llegar a la unidad. Pero antes de eso, cuando llegamos al verso 9, quiero ver algo cuando Pablo está escribiendo acerca de, dicen, ¿qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas? Está hablando de Jesucristo, por supuesto. Y yo lo he puesto aquí como referencia al capítulo 1, versos 19, 20 y 23. Dicen: la grandeza de su poder con que nosotros, para con nosotros los que hemos creído, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No está hablando de Jesucristo, que murió por supuesto, pero el poder de Dios lo levantó y lo puso por sobre todo gobierno y autoridad, ¿sí? Sobre todo dominio y poder y sobre todo nombre que se invoque, dice, en este siglo y en el venidero. ¿Okay? Volviendo ahora al asunto de los dones. Cuando hablamos de dones, Pablo en la primera carta a los Corintios dice que ahora bien, dice, hay diversidad de dones, diversos nombres, no dones. Y Pablo es claro cuando exactamente en el verso 12 dice que estos dones son entregados a los creyentes, ¿sí? Con el único fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el fin de los dones, ¿sí? Ahora, la parte triste de los dones es que los dones, muchas veces, mucha gente, hermanos, pastores y todo, se han creído o han llegado a tener una concepción de que son más espirituales que otros. Ese es un concepto y un pensamiento egoísta y errado, ¿sí? Ningún don es para sentirse mejor que otros, para sentirse más espirituales que otros, ¿sí? No, eso más bien causa división en vez de unión, causa frustración en vez de unión, ¿sí? Entonces es un pensamiento equivocado. Los dones Dios los dio, y claro, dice Pablo, capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿de qué se puede jactar? Si Dios le ha dado el don, ¿sí? Pero usted tiene que utilizarlo exactamente para edificar el cuerpo de Cristo. No es que sea más espiritual que nadie, no debe sentirse así. Ahí debe fluir la humildad, recuerden, ¿sí? Entonces, Pablo hace dos listas de dones en 1 Corintios capítulo 28, 12 a 28 y en Efesios, ¿sí? Y es interesante que en estas dos listas él pone primero, cita primero el don de apóstol, ¿sí? Y después en Efesios capítulo 2, 20 dice como tal es el fundamento de los apóstoles, ¿sí? Fundamento de la iglesia, ¿ok? Entonces, no creemos que hayan nuevos apóstoles, ¿sí? Los que fueron los primeros y los únicos y los últimos, ¿ok? Y lo mismo en cuanto a los profetas. Dios ya ha revelado todo. Usted abra la Biblia y ahí está toda la revelación de Dios para que nosotros podamos creer en Él. Ya no hay profecías nuevas, ¿ok? Nadie puede venir a decir que se ha inventado el agua tibia, ¿ok? Ya no hay tal. Si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere, abra la palabra de Dios y pídale a Dios que le revele de esa palabra a su corazón por medio del Espíritu Santo para que usted capte la idea de Dios. Entonces ya no hay revelación, ya no hay profecía nueva en el sentido de que Dios se le ha olvidado algo. Mentira, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el tercer componente para buscar la unidad de la iglesia es que en esa unidad Dios nos ha capacitado individualmente. Y el último componente es nuestra madurez espiritual y personal. Y no podía ser de otra forma. Pablo parece que llega a una pequeña conclusión ya en este tiempo, ¿sí? Y dice en el 13, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro, ¿sí? Entonces llegamos a los versos 14 al 16, ¿sí? Y suena como una conclusión de lo que está hablando Pablo. Dice, de este modo, ¿de qué modo? Aplicando todas las cosas que habíamos hablado, ¿sí? Aplicando
aplicando lo primero que estábamos diciendo, las condiciones para vivir en unidad, humildad, ¿sí? Humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia, ¿ok? Y porque es un solo Dios y porque es uno en muchas cosas, como dice aquí. Y cuando Dios nos ha capacitado, es para crecimiento de la iglesia. Entonces, de este modo, del modo que nos está hablando, llegaremos a la unidad de la fe. ¿Ok? Entonces, como una pequeña conclusión que parece que está haciendo Pablo hasta este momento, vemos que la unidad cristiana depende de la madurez de nuestro crecimiento. Siempre estamos creciendo y madurando. Nadie tiene el crecimiento total o la madurez total. Por más de estado 100 años en la iglesia, ¿sí? Siempre estamos creciendo en ese conocimiento, ¿sí? En ese desarrollo de nuestra fe. Y dejando la metáfora del cuerpo un poco, ¿sí? ¿Cómo crece la iglesia hacia la madurez? Y aquí viene, y Pablo mismo responde, dice, al vivir la verdad con amor. ¿Sí? Al vivir la verdad con amor. Pablo otra vez toma el asunto de vivir. Acá arriba dijo, vivan, ¿sí? Conforme de la manera digna del llamamiento. Y aquí dice, al vivir la verdad con amor. Amor es las dos grandes llaves, podríamos decir, que encierra el elemento para poder vivir en unidad, ¿sí? Entonces la nueva sociedad de Dios, en palabras de John Stott, otra vez, debe despegar amor, unidad, diversidad y madurez creciente. ¿Cómo estamos asimilando la unidad en la iglesia nosotros? ¿Cómo está usted asimilando la unidad en la iglesia? ¿Sí? Yo quiero que usted lo medite y lo piense. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, permite, Señor, que en nuestra humanidad, Señor, asimilemos el concepto de unidad como tú quieres que lo asimilamos, Señor, perdiendo muchas cosas propias de nosotros, ¿sí? Y en amor, Señor, someternos a muchas cosas de la iglesia, en nuestras capacidades individuales. Gracias, Padre, que sea tu Espíritu Santo fluyendo en cada uno de nosotros, Señor, llevándonos y trayéndonos, Señor, en tu palabra, para la gloria tuya, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.